Y yo ya empecé a grabar la clase. Quienes no han podido, son 5:34, quienes no han podido ingresar hasta ahora, seguramente van a poder ver el ¿Puede que te vean? video. Listo. Va. Hay micrófonos abiertos. Esto que nos está pasando ahora, imagínense que con cierta cancha que vamos a tener, se van a conectar muchísimo más rápido. Uy, la macana que cuando yo comparto mi escritorio, ¿sí? Acá tengo un montón de gente que todavía quiere entrar y no se puede. Bueno, me van a ir diciendo cuando se juntan muchos, a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Bien, ahí desconectaron, ahí en primer plano aparece una de mis estudiantes hermosa, y vamos a contarles de qué se trata la materia. La materia se llama Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Psicopedagógico. Un momento, perfecto, ahora entiendo. Va a ser raro esto que les voy a contar, pero la parte de prevención es la que les voy a dar al final, ¿sí? Porque prevención tiene que ver muchísimo con el área de proyectos que armamos los psicopedagogos. Entonces, una vez que ustedes tengan bien delimitado lo que es el diagnóstico en la parte clínica, en la parte escolar, con niños, con adolescentes, vamos a ver muy poquito de cómo trabajamos con adultos y con gente de la tercera edad, ¿sí? Una vez que veamos todo eso y la parte de tratamiento, vamos a estar viendo la parte de prevención. Este es el programa provisorio que yo les voy a estar subiendo a nuestra aula virtual, ¿sí? A The Classroom. ¿Se acuerdan? No sé si leyeron todos el Facebook, que es lo que les pido, que entren con nombre y apellido. Los que no lo han hecho así, tengo una Pichu74, por ejemplo. No sé quién es Pichu74, tiene que salir, porque yo la bajo de ahí y vuelve a entrar con nombre y apellido como corresponde, así se registra todo bien. ¿Qué pasa? Miren, yo hace muchos años que trabajo en la virtualidad, ¿sí? No digo educación a distancia, sino que decimos virtualidad, porque van a estar notando que la distancia no es tan grande, ¿sí? Para la gente que hace años que trabaja en virtualidad, este es un chisme, no nos preocupa tanto la asistencia. Yo les puedo pasar asistencia ahora, ¿sí? Porque estoy grabando la clase y porque todos ustedes entraron con nombre y apellido. ¿Sí? Pero bueno, lo último que se piensa, ¿no? que se razona en la parte de virtualidad, es que nosotros trabajamos con adultos, ¿sí? No estoy hablando de las clases de primaria ni de secundaria, estoy hablando de terciario y universitario. Trabajamos con adultos, y los adultos tienen otra forma de vida, trabajan, ¿sí? Estudian, tienen familia y tienen amigos, ¿sí? Todo eso a veces se hace muy difícil para congeniar horarios. Por eso es importante que la clase quede grabada. Cuando este adulto lo decide en función de sus tiempos, va a poder mirar esa clase, ¿sí? Bien. Entonces, en principio, feliz de poder empezar con esta materia, de empezar a conocerlos a todos ustedes, de a poquito ir conectándonos. Espero que la estén pasando lo mejor posible, ¿sí? Recuerden que están a punto de ser psicopedagogos y psicopedagogas, ¿sí? Sean creativos en este aislamiento,
en esto que nos toca vivir tan penoso y tan duro. No se pinchen, no vayan para abajo, piensen para adelante, proyecten, tengan proyectos, y yo creo que una de las lindas cuestiones que tenemos todos nosotros es que podemos seguir estudiando, ¿sí? A mí dar clase, se imaginan, para mí es un placer y me da pila, me da ánimo para todo. Bueno, les presento el programa y después, si quieren, levantan la manito o habilitan sus micrófonos y hablamos un ratito, ¿sí? El ratito que nos toca, porque ya pasó un montón de tiempo. Obviamente que dentro de las expectativas de logro, básicamente es que ustedes entiendan lo que es un diagnóstico psicopedagógico. Ustedes cruzaron diagnóstico 1, diagnóstico 2, y ahora se encuentran con que en este diagnóstico volvemos a poner todo patas para arriba y a pensar las cosas de una manera mucho más reflexiva, o no sé qué es lo que puede llegar a pasar con eso. Eso es básicamente. Y después que entiendan y comprendan de qué manera entendemos el tratamiento psicopedagógico. Hoy en día, desde ya les digo que prácticamente que no se habla más de diagnóstico y tratamiento. Son esquemas que ya los tenemos recontra superados. Hablamos mucho de intervención psicopedagógica, ¿sí? Por eso, uno de esos contenidos va a ser la intervención. El encuadre metodológico tuvo que variar, imagínense ustedes, totalmente. Vamos a usar las aulas de Classroom, vamos a usar el Zoom. Tenemos una página web, ¿sí?, que es Más Psicopedagogía, no sé si la han llegado a chusmear por ahí, a revisar. Tenemos este grupo de Facebook con el cual nos vamos a estar conectando, intercambiando información, más que nada de tipo formal e informal, para eso es el grupo de Facebook. Bueno, no se quiere abrir acá está, se abre tarde. Ya hablamos de la tarea. Estábamos con el encuadre. Tenemos esta página web con material y algunos videos, y tenemos un blog de psicopedagogía que hace tiempo que no lo estoy alimentando, y tenemos un ayudante de cátedra que no sé si anda por ahí, ¿sí?, que es Janina Minteriaga. No sé si entró o no entró. Ah, claro. Bien. Entonces, acá está la unidad 1, ¿sí?, que les quiero presentar. En esta unidad vamos a ver qué pasa. Hay un micrófono abierto, aviso, de un señor que está hablando. ¿Qué pasa con la psicopedagogía? ¿Qué pasó históricamente para poder entender qué es lo que está pasando ahora? ¿Sí? Ya están en cuarto ustedes. Entonces tienen que saber de estas cuestiones. ¿Cuáles son los principales conflictos que la psicopedagogía tiene ahora en estos momentos? Por ejemplo, para que ustedes puedan entender por qué nosotros no tenemos colegio de psicopedagogos, van a tener que saber bastante acerca de su historia y de lo que está pasando actualmente. Como estoy a punto de jubilarme, le quiero pasar la posta a las nuevas generaciones para que entren en sus propias luchas, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, la clínica psicopedagógica, su historia y sus corrientes. ¿Qué pasó con la primera actividad que yo les presento? Algunos ya lo respondieron, no importa, pero la idea es
que ustedes respondan qué es lo que verdaderamente sienten que es el aprendizaje, qué es el proceso de aprendizaje. De eso se deriva qué es el problema de aprendizaje para ustedes y qué es el diagnóstico psicopedagógico. No desde los autores, sino desde lo que han llegado a integrar hasta el día de hoy con lo que han visto desde primer año, han cursado hasta tercero, lo que han visto desde ese lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una dimensión fundamental, ¿sí?, en nuestra tarea que tiene que ver con el posicionamiento que tenemos como profesionales de la psicopedagogía. Y este posicionamiento se vincula con la conceptualización que yo tengo acerca de lo que es la psicopedagogía, de lo que es el aprendizaje, por tanto, el problema de aprendizaje, de lo que yo interpreto que son las intervenciones psicopedagógicas, ¿sí?, la ética de la psicopedagogía, y de todo eso, de alguna manera, que me define, impacta sobre mi pacientito. En la jerga psicopedagógica, el niño que consulta, ¿sí?, atraído por los padres, lo llamamos pacientito, ¿sí? Ustedes lo pueden llamar como se les ocurra. Bien, entonces, de ahí viene la pregunta a este cuestionario, ¿sí? En función de esto, después vamos a ir trabajando. Clínica, conceptualizaciones, posicionamiento profesional, bien, análisis sociohistórico, todas las prácticas sociales, si la nuestra es una práctica social, tienen un determinado contexto sociohistórico, que es lo que ustedes tienen que entender, ¿sí? ¿Por qué hablamos, por ejemplo, de intervención psicopedagógica y no hablamos de reeducación psicopedagógica? ¿Sí? Y de alguna manera, también lo que tienen que entender, que como todo fenómeno social, el problema de aprendizaje, el aprendizaje mismo, va a estar interferido por un contexto sociohistórico, en este caso particular escolar, y en este caso familiar, muy pero muy arraigado. Entonces, lo que yo quería que ustedes trataran de pensar en el diagnóstico, cómo lo interpretaron, es si yo hago una entrevista, le tomo una serie de pruebitas y después hago mis hipótesis diagnósticas, hay que ver si en esas hipótesis diagnósticas entra fuerte el contexto escolar, que es lo que nos ocupa y preocupa. Una escuela que fue creada, ¿en qué siglo? A ver, estoy leyendo el chat. Historia de la educación, ¿qué cursaron? Estado y sociedad. Marcelo Subié les habló de la escuela creada. ¿En qué siglo fue creada la escuela? ¿Siglo XIX, pongamos? Bueno, como muchas de esas prácticas del siglo XIX aparecen hoy en día, ¿sí? Lo que determina que un sujeto del siglo XXI, ¿sí?, estén en encontronazo con todo esto, y se generen lo que muchos interpretan como un problema de aprendizaje, ¿sí? Bien, ese es el análisis. La interdisciplina. Nuestra disciplina, ¿sí?, la psicopedagogía, que después también vamos a discutir eso, si es una disciplina, si son tan solo prácticas, un conjunto de prácticas, etcétera, etcétera, pero nuestra disciplina es altamente interdisciplinaria, ¿sí? Ya no nos alcanza más con Freud y Piaget, no nos alcanza, ¿sí? Entonces recurrimos a la sociología, a la antropología, ¿sí?, para poder entender qué es lo que le pasa a esta persona que tuvo una dificultad en la escuela, ¿sí? Esa va a ser nuestra cuestión.
Bien, y después vamos a ver, además de interdisciplina, además de, yo les había dicho, de interdisciplina, intervención, ¿en qué consiste la intervención? Vamos a tratar de ver intervenciones ante el proceso de patologización de la infancia, que es un contenido que me cuentan que ustedes también lo vieron. Medicalización y patologización de la infancia. ¿Qué es lo que patologiza a un niño? ¿Sí? Que le estemos pidiendo, por ejemplo, algo que deviene del siglo XIX y él está viviendo en pleno siglo XXI. ¿Sí? Entre otras cuestiones, eso patologiza, así como patologiza el etiquetamiento, ¿sí? Por parte del docente, o por parte de un niño otro niño que le está haciendo bullying, etcétera, etcétera. Patologiza la intervención, la comunicación que puede estar dando el psicopedagogo. Un psicopedagogo que no tenga demasiada formación en lo clínico e interprete que el problema de su hijo es que tuvo un hermanito, ¿sí? Eso patologiza más que liberar y empezar a pensar en lo que pasa realmente con su problema. Bien, esto es la unidad 1. Me voy a detener algo en la unidad 1 porque es la que fija la base de lo que vamos a ver en unidad 2 y unidad 3. Unidad 2 es diagnóstico y unidad 3 es tratamiento. Pero ¿cómo vamos a ver diagnóstico? Con esta impronta que estuvimos viendo en la unidad 1. ¿Sí? Por eso me detengo un minutito. ¿Vamos bien? Bien. Diagnóstico. Que vamos a ver el proceso diagnóstico, transferencia en el trabajo psicopedagógico, ¿sí? La transferencia, ¿qué dice Lacan? No te pongas en el lugar del saber. ¡Ja! Se queda sin tiempo. Nos queda 10 minutos y se cierra. No te pongas en el lugar del saber, sino... ¿Ustedes están viendo mi escritorio? No. Un segundito. Acá estamos. Si no, correte del lugar del saber, ¿sí? Porque los padres interpretan que nosotros sabemos absolutamente todo lo que le pasa a ese niño. Vamos a ver transferencia, motivo de consulta. ¿Qué es un motivo de consulta y qué diferencia tiene con la demanda? El encuadre diagnóstico, la historia vital, el lugar de la historia vital, las entrevistas, selección y administración de técnicas. ¿Qué lugar tienen las técnicas hoy en día en psicopedagogía? Están muy, pero muy cuestionadas. No es que no tomamos técnicas, ¿sí? Pero están muy cuestionadas. Hora de juego sigue siendo la reina madre, después de entrevista, el análisis psicopedagógico, sí, las pruebas pedagógicas, interpretación diagnóstica, integración de las estrategias diagnósticas, la correlación de datos, síntesis diagnóstica, pronóstico. Informe psicopedagógico. Un informe psicopedagógico mal escrito puede tender a la patologización. Devolución, derivación, diagnóstico psicopedagógico en adolescentes, como elemento de inclusión o exclusión, y vamos a ver qué dicen los grandes autores, ¿sí? Norma Filidoro, Alicia Fernández, Jorge Vizca, Marina Mulet y Eji Lemenson. Básicamente estos autores que nos van a estar diciendo de qué manera ellos interpretan la psicopedagogía. Ustedes ya saben lo que es la psicopedagogía, ya saben de diagnóstico, ya saben de tratamiento, ¿sí? Ahora lo que faltaría es reflexionar sobre estas cuestiones y ver de qué manera yo voy a instrumentar esto. Hay micrófonos abiertos, chicos. Bueno, y otra de las cuestiones fundamentales que vamos a ver es cómo interviene la psicogénesis, la teoría de Piaget en las prácticas nuestras,
y qué es la supervisión psicopedagógica, ¿sí? Muchos psicopedagogos no saben qué es la supervisión. Es raro esto, ¿sí? Y no supervisan sus casos. Bien, en cuanto al tratamiento, con esta mirada que vamos a tener sobre lo que sacamos de unidad 1 y sobre unidad 2, ahí sí podemos hablar, ¿no? Cuando me dicen, pero ¿qué actividad hago con mi pacientito? ¿No? Bueno, ahí sí, pero con conociendo esta impronta, porque la actividad no es lo importante. Lo importante es qué concepción de sujeto que aprende tengo yo como psicopedagoga. Filidoro dice que a ella le preocupa más la intervención que hace el psicopedagogo, porque deja su impronta, que la actividad del niño. Le interesa más eso. Vamos a ver encuadre, vamos a ver los recursos con los que trabajamos, vamos a ver el juego fundamentalmente, el tratamiento grupal, el individual, qué entendemos por alta, etcétera, etcétera. Y la última de las unidades, nos quedan 6 minutos, vamos a ver más del contexto y rol de la psicopedagogía. Lo que vaya quedando de todo este material, lo vamos a estar viendo, ¿sí? Acá les dejo la bibliografía de la unidad 1, esto después yo se los voy a subir, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a conversar la semana que viene, y la unidad 2 y 3. Mucho de esto va a ir cambiando, ¿sí? Va a ir cambiando en función de lo que vaya pasando y de los materiales digitalizados que podamos ir subiendo con determinada honestidad. Bien, dejo de compartir y los leo, o el que quiere hablar habilita su micrófono y lo hace. Somos 70. ¡Wow! Buenas tardes, profesora Luciana. ¿Cómo te va? Bien. Quería hacerle una consulta. No llegué a anotar el nombre de la página web. Se llama Más Psicopedagogía. Más psicopedagogía. Gracias. No, por nada. Ahí se las dejé en el Facebook de nuestro grupo. Si vos estás en el grupo, ahí se las dejé como para que entren directamente. Lo que pasa es que hay muchísimo material y no podemos sobrecargar a veces las páginas. Bárbaro, muchas gracias. No, por nada. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Se van acomodando a las aulas virtuales, a las distintas modalidades? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien. Hay que ayornarse, profe. Yo soy profesora a nivel secundario y la verdad que el Zoom lo empecé a usar hace 2 semanas y la verdad que, pero hay que adaptarse, no hay otra y bueno, es una manera de estar cerca de los chicos y a los chicos de secundaria nos extrañan, me ha pasado que me extrañan y bueno, está bueno, pero hay que adaptarse, no hay otra, es como decías vos al principio, me quedó eso, de que hay que seguir soñando y apostando. Muy bien. Y después trato de vivir el día a día, como comparto ahí con Flavia Montes, con mi colega, con Flavia, Sí. siempre lo hablamos. Vivir el día a día, profe. O sea, esto Sí. es dinámico y hay que adaptarse. Y nos vamos a ayudar entre todas este año. Seguramente todos los compañeros. Sí, Yo confío sí, que es así. colabórense entre ustedes. Sí. Chicos, otra cosa les quiero contar. Miren lo que nos está pasando, pero estoy haciendo algunas entrevistas con psicopedagogas que están trabajando en la parte clínica, ¿sí? Y están haciendo cada cosa, por eso yo digo, lo nuestro es maravilloso. Está trabajando de manera virtual con sus pacientitos. Por ejemplo, había uno que tenía algunas dificultades con el espacio y está trabajando con el Google Maps. Están trabajando muchísimo orientación a padres a través con el Zoom, con la videoconferencia o con algún otro dispositivo. Y todas estas cuestiones se las quiero acercar también porque
bueno, como para que vean de qué manera vamos adaptando nuestras prácticas a medida que vamos viviendo esto. Gente, nos queda 2 minutos nada más y esto se cierra de golpe, así que bueno, les voy a dar un cierre acá, voy a subir el videíto al Facebook o a nuestra clase y nos estamos viendo, ¿sí? Chau, chau. Chao, profe.